Un saludo cordial y seguimos continuando con el estudio de proyectos de inversión. Estamos en la cuarta unidad, entramos al tema del estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja del proyecto. Ya tenemos ya elaboramos a este nivel los presupuestos respectivos de ingresos, de egresos y costos y gastos de proyecto. Ahora ya finalizando el curso de formulación de proyectos, elaboramos el estado de ganancias y pérdidas. Este estado es llamado también estado de ingresos y egresos o estado de resultados. Es un instrumento que tiene como objetivo mostrar si el proyecto es capaz de generar utilidades o pérdidas contables. El cálculo se efectúa sobre la base de los ingresos y costos proyectados. El estado de ganancias y pérdidas representa una corriente de ingresos por concepto de la venta de producción de la empresa y de los pagos hechos por el uso de los factores y servicios productivos. Es ante todo un informe de los ingresos y egresos del proyecto generados en su fase de funcionamiento. Este instrumento de análisis sistematiza toda la información proveniente, en primer lugar, de los ingresos por venta efectiva del bien o servicio producido por el proyecto, cuyo monto corresponde al volumen de producción multiplicado por el precio de venta, y de los costos en que se incurren para producir esos volúmenes. Esta es la estructura del estado de ganancias y pérdidas, pero el modelo de ingresos y egresos, ¿ya? Hay otro modelo usado por los contadores, que es el modelo contable. Este modelo registra los ingresos y los egresos del proyecto, ¿no? Entonces, miren, en la primera parte está el ingreso total, que son los ingresos por venta. Luego está el costo total, que son los costos variables, materia prima, materiales, mano de obra, y los costos fijos, que son los gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación, los gastos de administración y los gastos de venta. Las correspondientes depreciaciones, la amortización de intangibles, ¿ya? La diferencia entre los ingresos y los costos me da la utilidad antes del impuesto. Luego viene el impuesto a la renta, que puede ser el 30%, y la utilidad neta del proyecto, que se calcula de la diferencia entre la utilidad ante el impuesto y el impuesto que se debe pagar, ¿no? Y nos da la utilidad neta. Este es el modelo contable. Tenemos ventas, que es el de presupuesto de ventas, obviamente. Luego se resta con el costo de ventas. Luego calculamos la utilidad bruta. Luego estimamos los gastos generales, que son los gastos de administración, gastos de venta, y con ello estimamos la utilidad antes de impuesto. Viene luego el impuesto a la renta. La diferencia de esto me da la utilidad neta. Luego calculamos el flujo de caja del proyecto. La diferencia entre el estado de ganancia y el flujo de caja es que en el estado de ganancias y pérdidas consideramos los ingresos y salidas reales de dinero. ¿A qué me refiero con reales? Con la depreciación y amortización, que, como mencionamos, no representan una salida real de dinero. Entonces se considera en el estado de ganancias y pérdidas, mientras que en el flujo de caja no se considera, porque no es una salida real de dinero. En el flujo de caja se considera todo el movimiento real de dinero, ¿ya? El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto. Debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja, se evaluará la realización del proyecto. El flujo de caja es una herramienta que nos permite resumir en forma ordenada la información cuantitativa que proviene de los estudios de mercado, del estudio técnico, organizacional y otros aspectos importantes del proyecto. Debido a que en muchos casos se suele confundir el flujo de caja de tesorería con el utilizado en la evaluación de proyectos, es conveniente destacar que el primero tiene por objetivo mostrar la liquidez de la empresa y no la rentabilidad de la inversión, como es que es el flujo de caja de proyecto. ¿Cuáles son los elementos del flujo de caja? Comprenden 4 elementos importantes, ¿no? El primero, que son los egresos iniciales de fondo. O sea, en el estado de ganancias y pérdidas calculamos a partir del primer año del estudio de operación del proyecto, pero en el flujo de caja consideramos el año cero, es decir, la etapa en la que se realizan solamente las inversiones, para considerar la inversión total. Corresponden a la inversión total requerida para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Comprende la inversión en activos fijos tangibles, la inversión en activos fijos intangibles y la inversión en capital de trabajo.
Luego sí, hasta a partir del primer año hasta el quinto, los ingresos y egresos de operación, ¿no? Que eso viene ya del flujo del estado de ganancias y pérdidas, ingresos y costos. Constituyen todos los flujos de entrada y salida reales de caja incurridos en la operación de proyecto. En la evaluación del proyecto debe considerarse como costo al uso de todos los recursos requeridos. Otro elemento importante es el momento en que ocurren los ingresos y egresos. Con la finalidad de uniformizar la información en el periodo cero, se detallará la inversión en los siguientes periodos, los ingresos y egresos en su momento de desembolso. Otro aspecto necesario es el horizonte de evaluación, que es el tiempo en el cual se analizará la inversión. Por tal motivo, el flujo de caja se desarrolla hasta ese límite. Para este caso, les me había mencionado que consideramos 5 años, ¿no? Proyectado, ¿ya? Entonces, el horizonte de evaluación se define principalmente por las características del proyecto, para fines de evaluación básicamente, ¿no? Así, los proyectos relacionados a la informática tienen un horizonte no mayor a 5 años, dado al cambio tecnológico en el sector. Y el cuarto elemento es el valor residual, que ya hablamos en las clases anteriores. Al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para un periodo de tiempo inferior a la vida útil del proyecto. Por ello, al término del periodo de evaluación, deberá estimarse el valor que podría tener el activo en ese momento, ya sea suponiendo su venta, considerando su valor contable o estimando la cuantía de beneficios futuros que podría generar desde el término del periodo de evaluación hacia adelante. La inversión que se evalúa no solo entrega beneficios durante el periodo de evaluación, sino que durante toda su vida útil. Esto obliga a buscar la forma de considerar estos beneficios futuros dentro de lo que se ha denominado el valor residual o valor de desecho. Recuerden que el valor residual no está afecto a impuestos. Tipos de flujo de caja. Encontramos dos tipos de flujo de caja básicamente, el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero. El flujo de caja económico corresponde a un flujo de caja de un proyecto que no considera fuentes de financiamiento y tiene por finalidad mostrar la rentabilidad intrínseca de toda la inversión, ¿no? O sea que en el flujo de caja económico no hay financiamiento, ¿ya? Y mientras que en el flujo de caja financiero sí hay financiamiento. Corresponde al flujo de caja que incorpora fuentes de financiamiento, en el que se considera el préstamo, la cuota de pago, el escudo fiscal. A partir del flujo de caja económico se puede hallar en forma simplificada el flujo de caja financiero. Y esta es la estructura del flujo de caja económico que deben realizar para su proyecto. Fíjense, no empieza el año 1, empieza el año 0, ¿no? El año 0 solamente están las inversiones, nada más. Del año 1 al año 5 ya están los ingresos y egresos del proyecto. Fíjense, en la parte del ingreso están no solamente están las ventas, está el valor residual de activos, ¿ya? Que se va aquí en la última parte del proyecto, y el valor residual del capital de trabajo, que va aquí en la última parte también del proyecto. Ya en los costos tenemos los costos variables, los costos fijos, el impuesto a la renta, que viene del estado de ganancias y pérdidas, las inversiones en capital de trabajo, tangible e intangible, que solamente va en el año 0, nada más. Y capital de trabajo, si es que hay una variación, puede ir acá, ¿no? A lo largo de los periodos, si hay incremento en la producción. Y con todo ello se calcula el flujo de caja de proyecto. Ingresos menos egresos nos da flujo de caja económico. Sobre la base de ese flujo de caja económico, construimos el flujo de caja financiero si es que hay un financiamiento. Aquí consideramos el préstamo, luego la amortización, luego los intereses, el escudo fiscal, que es un beneficio para el inversionista, que se calcula al interés que va a pagar el inversionista. Hay un beneficio que corresponde a la tasa del impuesto a la renta. Si en este caso es 30%, si va a pagar 100 soles, ¿no? De interés, su escudo fiscal se multiplica por el 30%, ¿ya? Significa que no va a pagar 100 de interés, sino solamente va a pagar 70, ¿no? Porque ese 30% es un beneficio, ¿ya? Entonces, de esta manera calculamos el flujo de caja financiero. Al flujo de caja económico le restamos y sumamos acá el flujo de caja financiero, se obtiene de esa manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso hasta ahí solamente es la formulación de proyecto, ¿no? Ya la evaluación de los flujos de caja económico y financiero corresponden ya a la evaluación de proyectos, ¿no? Entonces,
La elaboración de estos flujos de caja, del estado de ganancias y pérdidas, lo vamos a desarrollar con casos aplicativos en donde ustedes puedan entender cómo es que se construye cada uno de estos cuadritos, de estas matrices importantes para la formulación de los proyectos de inversión. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias por su atención.